Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy continuamos con nuestro diplomado, con nuestro módulo número 4, que es medicina de aves. El día de hoy tenemos nuestra clase número 4 también. Y para mí es un gusto, la tenemos por primera vez, la doctora Araceli Lima. Hoy vamos a tener el tema de hematología en aves. Voy a leer un poquito de su currículum para quien no la conozca. Ella es la doctora Araceli Lima, perdón, es médico veterinario zootecnista egresada de la UNAM, donde también realizó su especialidad en diagnóstico clínico veterinario con enfoque en patología clínica, así como una maestría en ciencias de la producción y de la salud animal. Cuenta con la certificación de la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria y por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de patología veterinaria. Tiene diversos diplomados en citología, infectología, parasitología y medicina forense veterinaria, tanto en México como a nivel internacional. Actualmente académica en el área de patología clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, te voy a activar tu micrófono, tu cámara y podemos comenzar. Permítame un poquito. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación a este tipo de pláticas y bueno, agradezco también su presencia. Espero que les sea de utilidad y de todas maneras cualquier duda la vamos a ver al final de la sesión. Me voy a permitir apagar la cámara porque tengo algunos problemas de internet. En algún momento me puedes conectar, entonces prefiero apagarla. Sí, pero aquí voy a estar y al último hacemos las preguntas. Gracias por la invitación otra vez. Bueno, entonces vamos a comenzar y una de las cosas importantes de las que vamos a platicar es que en realidad la patología clínica es muy importante en la mayoría de las especies, siempre es de importancia. Sin embargo, tratándose de aves, a veces es importante porque en ese tipo de especies generalmente no manifiestan signos clínicos como de enfermedad hasta que de verdad se ven muy mal. No como en pequeñas especies que nos podemos dar cuenta cuando un paciente se encuentra mal. Entonces, incluso a veces cuando las aves llegan a tener signos clínicos, realmente son muy inespecíficos y no permiten como poder identificar qué es lo que pudiera tener. Entonces, generalmente la patología clínica va a ser muy importante porque nos va a orientar en varias situaciones. Tratándose del hemograma, el hemograma nos puede dar información acerca de la condición de salud del paciente. Podemos ver que vamos a hablar de eritrocitosis, nos va a decir si a lo mejor el ave tiene anemia o a lo mejor el ave puede llegar a tener un proceso de inflamación. Y también cuando hablamos de los leucogramas, nos va a permitir ver si el leucograma que estamos viendo puede ser solamente por efecto de catecolaminas o por efecto de glucocorticoides. Y también cuando hacemos la evaluación del frotis, además de que vamos a evaluar mucha morfología, también podemos buscar la presencia de hemoparásitos. Entonces, un hemograma sí nos va a dar muchísima información y en este caso, para la parte clínica, pues poder tomar decisiones. Por otra parte, cuando hablamos del perfil bioquímico, a veces mañana lo veremos, pero es complicado en un ave porque no se va a hacer un perfil completo como lo hacemos en pequeñas especies, ya que hay analitos que en particular en esta especie no son de utilidad. Sin embargo, sí vamos a poder ver, hay analitos que vamos a ver mañana que nos van a poder orientar acerca de una buena función renal, acerca de la evaluación hepática, que vamos a ver que se divide en varios rubros. Ver también, a veces la bioquímica nos permite ver si el ave presenta inflamación, si presenta alteración muscular, si presenta alguna alteración electrolítica o de macrominerales. Entonces, hay varios perfiles que manejamos nosotros en la facultad, mañana platicamos de ellos, pero sí también podemos hacer un perfil bioquímico que nos aproxime un poco a la evaluación de estas aves. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de hematología, siempre es muy importante que ustedes sepan que cuando se hacen hemogramas, podemos tomar la muestra con EDTA o con heparina, que son los anticoagulantes que manejamos más en aves. Ahora, cada uno de ellos tiene sus características. En este caso, el EDTA es, considero, uno de los mejores anticoagulantes que vamos a utilizar en hematología. ¿Por qué es de elección? Porque en la mayoría de las especies, incluidas estas aves, en algunas vamos a hablar particularmente de detalles, pero conserva muy bien la morfología celular y además evita precisamente la agregación de trombocitos y leucocitos. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablo de la agregación de leucocitos,
porque vamos a platicarlo más adelante, todo el procesamiento de un hemograma de ave se hace manual. Entonces, a veces cuando tardamos mucho en procesar una muestra, incluyendo que sea EDTA, si empieza a haber agregados de leucocitos después de cierto tiempo, pues entonces ya no va a ser un buen conteo. Entonces, es muy importante considerar los tiempos de conservación. Ahora, el EDTA también es muy bueno porque no interfiere con la tinción, como vamos a ver adelante con la heparina. Sin embargo, a pesar de que es un anticoagulante muy bueno, también es importante que ustedes sepan que se debe respetar sobre todo el llenado de los tubos, porque a veces cuando hay exceso de DTA también puede alterar la morfología celular. Entonces, este, por ejemplo, son tubos en donde se dan cuenta la capacidad es para más sangre y se dan cuenta tiene muy poca sangre con respecto al anticoagulante. Si esto sucede, va a haber un exceso de EDTA y por lo tanto va a haber un efecto dilucional de la muestra. Y también cuando hay exceso de ETA puede ocasionar lisis de los eritrocitos. Entonces, muy importante que ustedes conserven siempre esa relación anticoagulante-plasma. A veces, por ejemplo, tratándose de estas especies, yo sí les recomendaría que trabajaran con tubos pequeños, con microtubos, que les permite tomar una muestra de 0,5 mililitros y con esa nosotros podemos trabajar perfectamente el hemograma. Con respecto a la conservación, las muestras cuando son con EDTA en la mayoría de las especies nos permite tener un margen de 24 horas para poder procesarlas. Sin embargo, en las aves yo siempre les recomiendo muchísimo que sea 12 horas y de preferencia si se puede 6. Y esto es muy importante porque a pesar de que el anticoagulante DTA es bueno, a veces cuando se excede mucho en el tiempo de conservación, más de 12 horas, las muestras se llegan a degenerar, sobre todo los heterófilos, y entonces van a haber características morfológicas que los pueden confundir con ciertas cosas, ¿no? Entonces, muy importante que si vamos a trabajar, sobre todo cuando se trata de proyectos de investigación, si ustedes dicen, ah, pues sí quiero tomar, no sé, 30 muestras de ave, pues sí, pero a lo mejor en el procesamiento no podemos trabajarlas tan rápido que incluya ese tiempo de 12 horas. Por lo tanto, siempre les recomiendo que, al menos yo que he trabajado proyectos, siempre decimos, bueno, ¿cuántas muestras podemos trabajar diario con un equipo de trabajo? ¿Para qué? Para que podamos respetar los tiempos de conservación de esas muestras. Ujú. Ahora también algo que quiero comentarles es que el EDTA es bueno para la mayoría de las especies de aves. Sin embargo, hay algunas especies en donde el EDTA va a hemolizar las muestras. Por ejemplo, en donde sí podemos utilizar EDTA sin problema, generalmente son pollos de producción, las palomas, los citácidos, los patos, los gansos, las rapaces, son especies de aves donde sí voy a poder utilizar el EDTA sin problema y obviamente respetando la relación anticoagulante-sangre que hemos platicado. Y hay especies de aves en donde no podemos utilizar EDTA porque hemoliza la muestra. Entonces, ¿en qué especies no puedo utilizar el EDTA? Por ejemplo, en las grullas, en los cuervos, en las avestruces y los pavones, porque se hemolizan y las muestras hemolizadas ya no se pueden procesar. Entonces, para que también consideren cuando ustedes decidan qué anticoagulante van a usar para la toma de la muestra. Con respecto a también la exposición prolongada que yo les decía con el EDTA, pues uno de esos artefactos que vamos a tener es que se van a hemolizar las muestras. Y como nosotros hacemos la determinación de sólidos totales por refractometría, obviamente estos sólidos totales van a estar incrementados porque la muestra está hemolizada. Entonces siempre estos artefactos, tanto la hemólisis como la lipemia, incrementan los sólidos totales. Entonces, por lo tanto, también cuando la muestra tiene mucho tiempo con el EDTA, se van a hemolizar los eritrocitos. Entonces, esto va a crear una interferencia en la lectura con los sólidos totales, para que también se considere. Y como les comentaba también hace rato, pues a pesar de que el EDTA es un buen anticoagulante, si permanecen las muestras mucho tiempo con el anticoagulante sin que se procese, sobre todo que se hagan frotis, vamos a ver alteración en la morfología de los heterófilos sobre todo. Iván, por ejemplo, esta es una muestra que está mal conservada porque ya tiene mucho tiempo con el anticoagulante, los núcleos se ven destruidos y a veces se pueden degranular las células. Entonces, eso es importante que se considere, sobre todo cuando estamos haciendo evaluación morfológica y que no se llegue a confundir. Vamos a verlo más adelante, pero hay algo que se llama heterófilo tóxico. Y una característica de los heterófilos tóxicos precisamente es de granulación.
Entonces, a veces, si no sabemos el tiempo que lleva la muestra y los vemos, los heterófilos de granulados, podemos pensar que es un heterófilo tóxico y no es verdad. Simplemente es porque la muestra lleva mucho tiempo con el EDTA. Entonces, por lo tanto, es muy importante, primero que nada, saber los tiempos en donde se tomó la muestra y el tiempo en lo que se está procesando para poder considerar si es simplemente artefacto o es un heterófilo tóxico, que finalmente cuando hablemos de inflamación más adelante vamos a ver que hay otras características que a mí me van a permitir ver si realmente es asociado este cambio tóxico a inflamación o no. Pero si a lo mejor no están habituados a ver morfología, puede ser que se puedan confundir con un heterófilo tóxico, porque durante el tiempo que pasa la muestra con la EDTA, los heterófilos se degranulan. Ujú. Entonces, o cambian de forma, a veces se vuelven más redondos y eso también es una característica de heterófilo tóxico. Por lo tanto, sí, sí es muy importante, yo siempre lo recomiendo, que si van a trabajar con hemogramas de aves, respeten los tiempos y máximo 12 horas para que se procese esa muestra. Ahora bien, esta es otra laminilla, bueno, otra imagen donde vamos a ver esta parte de los heterófilos en donde ya perdió varios gránulos, se dan cuenta, hay huecos y vean el núcleo. El núcleo está muy anormal, generalmente los lóbulos de los heterófilos son 2 a 3 y aquí está completamente liso y acá tenemos otro. Vean la característica del núcleo, totalmente destruido, hay pérdida de gránulos, se ven vacuolas y entonces puede confundirse con heterófilos tóxicos. Entonces, muy importante siempre respetar los tiempos y sobre todo cuando se manda la muestra al laboratorio, decir a qué hora se tomó la muestra, ¿no? Para que cuando se revise se tenga en cuenta este detalle. Ahora bien, con respecto a la heparina es un anticoagulante que lo utilizamos cuando se trabaja bioquímicas. Ajá. Sin embargo, como yo les comentaba hace ratito, cuando trabajamos muestras con EDTA, a veces hay especies de aves en donde no se puede utilizar el EDTA, por lo tanto tenemos que recurrir a la heparina. Sin embargo, la heparina como anticoagulante en hematología no es el mejor. ¿Por qué? Porque afecta la tinción. Entonces, vamos a ver un frotis adelantito donde van a ver a qué les digo con que se afecta la tinción, no conserva muy bien la morfología y esta sí no evita la agregación de trombocitos y leucocitos. Y aquí igual cuando hacemos el conteo manual, pues obviamente vamos a hacer agregados de leucocitos, se van a ver y es muy difícil hacer el conteo, ¿no? Entonces es muy importante. Si ustedes van a trabajar con muestras con heparina, yo les recomiendo mucho que se mande lo más pronto al laboratorio, pero de preferencia que se hagan unos frotis para que se evite lo de la interferencia con la tinción o las características morfológicas que se vean alteradas y entonces ya se mande posteriormente al laboratorio. En algunos momentos sí nos va a tocar trabajar muestras para hemograma en aves cuando sobre todo son especies pequeñas donde solamente pueden obtener un tubo, que en este caso sería un microtubo. Lo que hacemos es trabajar lo más pronto posible el hemograma y en cuanto terminamos el hemograma lo pasamos a la sección de bioquímica para que se procesen los analitos que se requieran, ¿no? Entonces aquí las ocasiones en donde hemos trabajado muestras con heparina en algunas especies donde sí se puede tomar con EDTA pero que no alcanza para llenar 2 tubos. Entonces, en ese momento, si utilizamos la heparina, porque eso hace que se tome solo una muestra y entonces hacemos eficiente esa muestra para que se pueda utilizar para un hemograma y para un perfil bioquímico. Otra cosa que también se recomienda de preferencia, si se puede, es que se haga el frotis de hecho, sin que entre en contacto con el anticoagulante, es decir, toman su muestra y con lo que quede en la jeringa pueden hacer un frotis o dos y eso ya evita que se tenga contacto con la heparina, porque generalmente después de un minuto de estar en contacto con la heparina es cuando ya vamos a ver alteraciones en esa muestra. Aquí les pongo una imagen en donde vemos una muestra tomada con heparina y una muestra tomada con EDTA de un avestruz para que vean cómo es el grado de hemólisis de esta muestra. Obviamente, si ya sabemos que el avestruz no se puede tomar con EDTA, pero vean qué condiciones tiene. Es una muestra que no se puede procesar definitivamente. Entonces, para que vean que sí se afecta usando un anticoagulante que no es en estas especies de aves. Ahora bien, este es un frotis, aunque es de reptil, porque generalmente en los reptiles trabajamos mucho con heparina, porque a veces es el único anticoagulante que nos permite. Vean, cuando me refiero a que interfiere con la tinción, generalmente se ve el fondo como un material rosa y los eritrocitos se ven como verdosos. Entonces, por eso les digo que si en algún momento tienen que trabajar con heparina, lo ideal es que se haga el frotis lo más pronto posible
o que se trabaje pronto la muestra para que no tengamos tantas interferencias con la heparina como anticoagulante. Ahora bien, nosotros cuando manejamos la toma de muestra, siempre es muy importante que si se toma con jeringa, se transfiera a los tubos con anticoagulante. Pero aquí también esto es muy importante porque algo que sucede es que a veces las muestras se llegan a hemolizar. Y yo les había comentado hace ratito que la hemólisis es un artefacto que se debe de evitar ya que altera algunos analitos, entre ellos los sólidos totales, por ejemplo. Entonces, siempre que tomamos una muestra con anticoagulante, siempre quiten la aguja, destapen el tubo y la sangre se deposita por las paredes. Después se tapa el tubo y se homogeniza gentilmente, en forma de ochos de preferencia, y se homogeniza y veamos que la muestra no esté coagulada. Posteriormente a eso se identifica y se atempera. Este paso es muy importante porque a veces cuando la muestra se toma y se mete luego en frío, va a sufrir un choque térmico y entonces el choque térmico, que es cambio brusco de temperaturas, va a provocar la hemólisis también de las muestras. Entonces, pues eso es también evitable. Y otra recomendación, que cuando tengamos muestras con coágulo, de preferencia no se trabajen. ¿Por qué? Porque en ese coágulo van a quedar leucocitos, eritrocitos, trombocitos y pues los resultados que obtengamos ya no van a ser tan confiables. Ahora bien, la muestra se atempera y después se puede poner en refrigeración. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar a temperar una muestra? De unos 10 a 15 minutos. ¿Para qué? Pues para que podamos meterla en frío y ya refrigerada la podemos mandar al laboratorio o se puede llevar en las cajitas de transporte en refrigeración. Entonces, este es el manejo ideal de las muestras con anticoagulante. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un hemograma en las aves, siempre es muy importante recordar que en estas especies, en reptiles, en peces, por ejemplo, anfibios, todo el procedimiento va a ser manual. Es complicado meter estas muestras a algún equipo hematológico como hacemos con pequeñas especies o con especies mamíferos. ¿Por qué? Porque en este caso estas especies, todas las células son nucleadas, tanto los eritrocitos como los leucocitos y los trombocitos. Entonces, eso hace que pues tengamos que hacer el procedimiento manual para los hemogramas. Hablando de las especies, en este caso las aves, nosotros tenemos algunos analitos que pueden llegar a ser diferentes tanto en morfología o en algunas determinaciones con respecto a mamíferos. Entre esas diferencias, que solamente voy a señalarlas aquí, serían los reticulocitos. Vamos a hablar adelantito de los retis, pero se entrega un resultado en porcentaje, mientras que en mamíferos se lleva hasta valores absolutos. También otra diferencia, pues es morfología, tanto de los eritrocitos como los leucocitos, en este caso los heterófilos también tienen sus diferencias. Y otra diferencia importante, tanto en la estimación como morfológicamente, son los trombocitos. Entonces, muy importante también que si nosotros queremos evaluar trombocitos, tengamos en mente que son nucleados y que tiene ciertas características morfológicas que a mí me van a ayudar a identificarlos. Otra cosa también importante en los hemogramas que hacemos de aves es que se puede trabajar el fibrinógeno. Si recordamos, el fibrinógeno es una proteína que participa en la hemostasia, en este caso secundaria. Sin embargo, cuando lo trabajo en un hemograma, me sirve de utilidad porque es una proteína de fase positiva de la inflamación. Entonces, ¿qué pasa cuando las aves llegan a tener procesos inflamatorios? También podemos tener hiperfibrinogenemia. Entonces, a lo mejor no vemos cambios leucocitarios en este momento que me digan inflamación, pero si hay hiperfibrinogenemia, es un analito súper importante que me va a decir que hay inflamación. Em, Otros hallazgos también que nosotros cuando evaluamos el hemograma es importante reportar es la morfología de los eritrocitos o algunas características de los leucocitos o si hay o no presencia de hemoparásitos. Entonces, todos estos detalles son importantes porque cuando yo interpreto esos hemogramas, yo tengo que interpretar con todos los hallazgos que tenga y que obviamente pues la anamnesis me va a ayudar muchísimo para poder correlacionar. Ahora bien, cuando hablamos de morfología e interpretación, voy a empezar con la parte de los eritrocitos, es decir, línea roja. Cuando nosotros vemos los frotis de aves, ustedes pueden utilizar un colorante de Wright, aunque el colorante de Wright yo no lo recomiendo tanto cuando trabajan en clínica porque se precipita. Entonces ahí ustedes van a utilizar de preferencia hemocolorantes rápidos como el Deep Quick. En ese caso es un mejor una mejor tinción porque pues no precipita.
aquí nosotros todas las características morfológicas y de color que yo les voy a platicar es con base en tinción de Wright. Sin embargo, cuando ustedes están habituados a ver una tinción diferente, pues se habitúan a esas características morfológicas de esa tinción. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de los eritrocitos, nosotros recordamos que los eritrocitos son ovalados y van a tener un núcleo que puede ser redondo a oval. El citoplasma llega a ser de un color como rosa anaranjado. Entonces los eritrocitos van a ser ovalados, núcleo ovalado redondo, y el citoplasma se ve como rosita. Ujú. Estos eritrocitos depende muchísimo la especie de ave que estemos trabajando. Por ejemplo, en este caso hay una característica importante que se llama policromasia. ¿Qué es la policromasia? Es cuando nosotros vemos los eritrocitos con una característica de un azul grisáceo en el citoplasma. Por ejemplo, este es un policromatófilo o eso es policromasia. Este es otro policromatófilo y vamos a hablar que esa policromasia la vamos a encontrar en aves jóvenes o en aves que son citácidos de manera normal. Entonces, si estamos trabajando citácidos y yo veo policromasia, dices, bueno, es normal en estas especies, pero no va a ser normal, por ejemplo, en otras aves de producción, raramente se ve, rapaces raramente se ve. Entonces, también es importante que nosotros sepamos qué ave estamos trabajando, porque hay características que van a ser normales en esas aves, ¿no? En este caso, la policromasia va a ser normal en citácidos. Cuando hablamos de aves jóvenes, me estoy refiriendo a aves sobre todo que sean de meses, porque pues saber más características de esta policromacia. ¿En qué otro momento podemos nosotros ver esta policromacia? Cuando las aves presentan anemia y cuando estas anemias son regenerativas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver más adelante, la policromacia en realidad son eritrocitos jóvenes. Entonces, cuando yo veo una tinción de Wright, siempre que veo ese color azul grisáceo, eso me habla de policromacia. Y si yo quiero evidenciar que esas células son en realidad reticulocitos, voy a ver otra tinción que es el nuevo azul de metileno. Entonces, esto es muy importante porque incluso cuando ustedes tienen aves que tienen anemia, se tiene que hacer el conteo de reticulocitos para ver si hay una respuesta medular. Entonces, si por ejemplo la anemia fuera regenerativa, lo que yo voy a ver es policromasia, que en realidad son eritrocitos jóvenes. Ahora, entonces, esta policromasia va a ser normal en estas especies de aves citácidas o en casos de anemias regenerativas. Estos son los reticulocitos. Esta es una parte importante tanto morfológicamente como en la determinación. Los reticulocitos, como son eritrocitos más jóvenes que los eritrocitos maduros, van a ser ligeramente más grandes. Y ya habíamos platicado que cuando se ve con una tinción de Wright se ve como un azul grisáceo. Si yo quiero manifestar que realmente son reticulocitos, procedo a utilizar una tinción que es el nuevo azul de metileno, que esta tinción me va a permitir evidenciar esos eritrocitos jóvenes que van a tener esos puntilleos que son restos de organelos celulares. Este puntillo que se ve en estos eritrocitos, esos son reticulocitos. En aves es muy importante que sepan que hay eritrocitos, bueno, reticulocitos en este caso, que son de dos tipos, agregados y punteados. ¿A qué se refieren los agregados? Si ustedes se dan cuenta en esta célula, tenemos muchos puntitos, generalmente se localizan alrededor del núcleo más, y estos puntitos que vemos aquí son restos de organelos de mitocondrias, de retículo endoplásmico, y eso es un reticulocito agregado. Un reticulocito punteado, pues va a ser como estos, que van a ser solamente puntitos que se van a ver en el citoplasma de ese reticulocito. ¿Esto por qué es importante? Porque en caso de las aves, aunque hay tipo agregado y punteado, los que se cuentan para hacer el conteo de reticulocitos y poder ver si la anemia es regenerativa son los reticulocitos agregados. ¿Por qué? Porque esos reticulocitos agregados recién acaban de salir de médula ósea, mientras que los punteados ya llevan varios días. Entonces, ¿qué es importante? ¿Lo que recién salió o lo que ya tiene más tiempo? Pues en este caso lo que recién salió de médula ósea. Por lo tanto, en estos pacientes, las aves siempre se cuentan los reticulocitos agregados. Ahora, esto es muy importante. Y lo que comentaba hace ratito es que ustedes si tienen pacientes anémicos, tienen que hacer la tinción de nuevo azul de metileno para realmente evidenciar esos reticulocitos y contar los agregados. Cuando yo hablo de una anemia que es regenerativa, yo espero ver
más del 10% de reticulocitos y eso ya me habla que la anemia es regenerativa. Entonces, por lo tanto, se deben de contar. Aquí tenemos en esta imagen muchos reticulocitos que son punteados. Entonces, siempre es muy importante que ustedes hagan este conteo si es que quieren saber si son anemias regenerativas o no. Ahora, otra cosa que también podemos llegar morfológicamente a ver en los eritrocitos es un término que se llama hipocromía, que significa que cuando el citoplasma de los eritrocitos tiene huecos o vacuolas en el citoplasma, significa que hay poca hemoglobina. Y esto a su vez puede ser por causa de deficiencia de hierro. Entonces, ¿cuándo se puede presentar esto? Generalmente puede ser hemorragias de tipo crónico, inflamación crónica generalmente. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué hay hipocromía, en este caso, en inflamación crónica? Es como una fisiopatología que consiste en que en inflamaciones crónicas se liberan ciertas citocinas como interleucina 1 y 6, y esto va a favorecer que estas citocinas den la señalización para secuestro de hierro por parte de los macrófagos. Entonces, ese hierro que se está secuestrando en los macrófagos ya no va a ser utilizado para la eritropoyesis. Por lo tanto, durante esta situación, pues vamos a ver eritrocitos que tienen muchas vacuolas en los citoplasmas y esto se llama hipocromía. Entonces, si los llegan a ver así, generalmente asocienlos ya sea que tenga inflamación crónica o que tenga hemorragias de tipo crónico. Y las hemorragias de tipo crónico, pues va a ser, pues pueden ser parásitos hematófagos, ya sean hematodos, ya sea artrópodos, hemorragias de tipo crónico, úlceras digestivas. Entonces, todo lo que conlleve a hemorragia de tipo crónico va a tener una deficiencia de hierro y por lo tanto deficiencia en la producción de hemoglobina y por lo tanto alteraciones en la eritropoyesis. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver eritrocitos con estas vacuolas, que quiere decir que no hay suficiente hemoglobina, por lo tanto no hay suficiente hierro. Tenemos otra cosa que también vemos en los frotes de las aves, que se llama anisocitosis. La anisocitosis va a ser diferentes tamaños. Cuando hablamos de los citácidos igual, se puede llegar a ver esta anisocitosis de manera ligera, ligeramente se ven unos más grandes que otros, pero es normal, entonces no lo voy a reportar. ¿En dónde más puedo ver esta diferencia de tamaños en aves jóvenes? Porque acuérdense que hace ratito lo vemos, en animales jóvenes todavía están mandando eritrocitos inmaduros a circulación y es cuando vamos a ver tanto diferentes tamaños como policromasia en estas aves jóvenes. Y en dado caso de que tenga anemias, también puede indicar anemias regenerativas. ¿Por qué? Porque los eritrocitos que son jóvenes son ligeramente más grandes que los maduros. Entonces, por eso vamos a ver la diferencia en el tamaño. Entonces, es un eritrocito inmaduro que tiene policromasia. Aquí está otro que se ve ligeramente grande. Y de esa manera podemos tener en mente la anisocitosis. Diferentes tamaños, que también, por ejemplo, dependiendo la especie de las aves, pues en citácidos es normal. En otras especies no sería tan frecuente verlos. Otra cosa que podemos encontrar en los frotes de las aves son a veces, sobre todo cuando son animales jóvenes, son eritrocitos redondos con el núcleo oval. Entonces aquí tenemos un eritrocito redondo que puede ser oval a redondo, el núcleo, y entonces esto me habla de acelerada eritropoyesis, sobre todo cuando asociamos a respuestas a anemias o anemias regenerativas, y en dado caso de que sean animales jóvenes los podemos llegar a ver. También tenemos otra característica importante en la morfología de los eritrocitos que se llaman eritroplástidos. Entonces, estos eritroplástidos van a ser eritrocitos que no presentan núcleo. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, aquí tenemos otro que aparece globito. En este caso, estos eritrocitos no tienen núcleo y es normal. De hecho, aquí, por ejemplo, ahorita les presento otro, pero cuando hablamos de los eritrocitos eritroplástidos, eh, en todas las aves lo podemos ver frecuentemente y no tienen ninguna patología, simplemente que es normal encontrarlos. Entonces, si los llegan a ver, no se preocupen, si son eritroplástidos y la mayoría de las aves lo presentan. También tenemos, por ejemplo, el punteado basófilo. El punteado basófilo van a ser cambios degenerativos del ARN y es este puntillo que tenemos en el citoplasma de los eritrocitos. Y hay dos causas por las que podemos encontrar este punteado basófilo. Una de ellas asociado a anemias regenerativas y otra intoxicación por plomo. Entonces, si nosotros vemos un paciente que tiene muchos datos de regeneración
y encontramos este punteado basófilo, lo podemos asociar a anemias regenerativas. Sin embargo, pues no es tan frecuente verlos, pero si lo llegan a ver y asociado a anemias regenerativas, pues también se puede asociar a eso. Otra cosa que podemos llegar a encontrar son eritrocitos binucleados. De hecho, estos frotis que estamos viendo aquí son en este caso son de pollitos de 2 semanas, pero vean cómo si se ve diferente cuando es un ave joven, se ve diferentes tamaños. Aquí podemos ver claramente la anisocitosis, podemos ver la policromacia, hay eritrocitos policromáticos o policromatófilos. Y encontramos a veces estos eritrocitos binucleados. Incluso se puede llegar a ver hasta mitosis, que en estas aves jóvenes pues sería como normal, no tiene ninguna patología. Y entonces si vean, aquí tenemos eritrocitos redondos con núcleo ovalado y eso es normal en un ave joven. Ajá. Entonces también este tipo de eritrocitos binucleados lo podemos llegar a encontrar en anemias regenerativas o incluso cuando tenemos algún desorden mieloproliferativo, en este caso, o linfoproliferativo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vean, este es un eritroplástido reticulocito, es un policromatófilo sin núcleo. Entonces, aquí hay otro eritroplástido y como les comentaba, pues es normal, ¿no? Entonces, generalmente estos cambios tan marcados que vemos de anisocitosis, de policromacia, mitosis o eritrocitos binucleados, lo llegamos a ver mucho más cuando son aves jóvenes. También otra característica que se puede llegar a observar, que no es tan frecuente, pero si es que la llegan a ver, es este acomodo que tienen los eritrocitos como en cadenita, y esto se llama rulo. Generalmente este aspecto de los eritrocitos en ese arreglo se da cuando hay inflamaciones, inflamación crónica, y ustedes van a encontrar que en estos pacientes un detalle muy particular es que tienen hiperproteinemias por hiperglobulinemias o incluso hiperfibrinogenemia. Entonces, siempre que se ve el arreglo como si fueran cadenitas, eso se llama arreglo en rouleau y se llega a presentar cuando hay pacientes con inflamación de tipo crónico y se asocia mucho a hiperproteinemias. Ahora, otro detalle que también morfológicamente se puede llegar a observar, pero que no es tan frecuente, son la parte de arreglo que tiene que ver con la aglutinación. Aquí, por ejemplo, vemos una muestra que tiene aglutinación, todos los eritrocitos se van a aglutinar y esta característica en este arreglo se asocia a anemias hemolíticas inmunomediadas, que pues la verdad en aves no es tan frecuente, pero bueno, sí está reportado que se puede llegar a encontrar esta agrupación de los eritrocitos y que se asocia muchísimo a presencia de inmunoglobulinas en la membrana de ese eritrocito, que es lo que va a favorecer que se empiecen a aglutinar. Entonces, es una manera de que ustedes también pueden ver que hay dos tipos de arreglo, ya sea un arreglo en rouleau, que me habla de un proceso inflamatorio, porque voy a ver que hay hiperproteinemia, o un arreglo en aglutinación, que eso generalmente voy a tener datos en el hemograma que me hablan de una anemia hemolítica inmunomediada. Otra cosa que llegamos a ver en los frotis de sangre es la presencia de hemoparásitos. Aquí tengo una imagen de una microfilaria. Sin embargo, les puedo decir que existen muchas microfilarias que podemos llegar a encontrar en las aves. Hay algunos géneros, como dos o tres. Sin embargo, esto se asocia mucho a nemátodos que pueden llegar a estar en sacos aéreos o en tejido subcutáneo, pero son hallazgos. La verdad que no es patógeno, pero sí es muy importante que sepamos que a veces la identificación de las microfilarias no es tan sencillo en las aves. Se requieren claves, se tiene que medir. Hay una técnica que se usa mucho que es la técnica de NOT, que es una técnica de concentración. De esa técnica me permite poder ver a las microfilarias, medirlas, ver características morfológicas, pero ustedes tienen que referirse mucho a artículos. ¿Por qué? Porque en los libros no van a encontrar claves para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces es complicado, pero se puede llegar a hacer. En este caso les presento, esto es un tripanosoma, es muy bonito, es muy grande, llega a ser casi del tamaño de los eritrocitos. Sin embargo, la mayoría de los tripanosomas, que hay muchísimas especies, pues no son zoonosis ni son patógenos, ¿no? Entonces también podemos llegar a verlos. Podemos encontrar, por ejemplo, este es Hemoproteus. Hemoproteus es un protozoario que se localiza en los eritrocitos también y siempre va a tener este arreglo como si fuera una salchicha empujando el núcleo en la parte lateral. Y vean, estos son gametos. ¿Y por qué se les ven estos puntitos de color negro? ¿Por qué? Porque Hemoproteus se alimenta de la hemoglobina. Entonces son restos de pigmento de la hemoglobina.
Entonces también, incluso cuando generalmente Hemoproteus no es un protozoario que sea patógeno, sin embargo, cuando tiene asociación con otros agentes infecciosos, se puede desarrollar anemia hemolítica por Hemoproteus. Y aquí, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de situaciones, incluso podemos llegar a encontrar formas extraeritrocíticas de hemoproteos. Y las vamos a ver en los frotis. Por ejemplo, esta es una imagen, este fue de una paloma que tuvo una anemia muy severa gracias a hemoproteus y porque tenía otras cosas. Y vean, hay eritrocitos parasitados, hay muchos eritrocitos parasitados y hay formas extraeritrocíticas, ¿no? Entonces, solamente que el ave se inmunodeprima, que tenga otros agentes infecciosos, podemos llegar a ver una anemia hemolítica por hemoproteos. Si no, podemos ver muchas especies de aves que lo tienen y no tienen ningún signo clínico. Otro tipo de parásito que se puede llegar a encontrar es un protozoario también que se llama leucocitosón. Aquí, en este caso, este protozoario es muy interesante porque puede infectar tanto eritrocitos como leucocitos. Y entonces, una particularidad de este protozoario es que deforma la célula totalmente. Vean, tiene proyecciones citoplasmáticas, no se alcanzan a apreciar aquí, pero tiene proyecciones citoplasmáticas y deforma totalmente la célula. Entonces, en este momento, pues ya sabemos que el leucocitosón, pues en realidad no es tan difícil de identificarlo porque deforma las células y lo podemos encontrar en eritrocitos o leucocitos. Y vean, aquí hay un heterófilo que está ya todo deforme. Estas son células que incluso ya no se sabe si son heterófilos o monocitos, que ya están parasitados. Es difícil ya poder verlos así. Y entonces vamos a ver al final del día que se van a formar así gametos elongados. Sin embargo, también hay otras especies de leucocitosón que los pueden llegar a ver redondos. A lo mejor si no están familiarizados con esto, pueden ver esa morfología y decir, ah, pues parece linfocito. Pero no, no es un linfocito, es una especie de leucocitosón que tiene esta característica de ser redondeado. Entonces, esta, por ejemplo, se trataba de un ave rapaz, una aguililla, y entonces, aparte de tener leucocitosón, tenía sus hemoproteos, también tenía hemoproteos, y esta aguililla solamente estaba en cuarentena y pues realmente no tenía signos clínicos, ¿no? Entonces, para que vean que a veces pueden estar parasitadas y pues no mostrar ningún signo clínico asociado. Ya con respecto al hemograma en línea roja, que es lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo vemos las alteraciones en línea roja. Hay dos cosas que podemos evaluar en este caso cuando el ave presenta anemia o presenta eritrocitosis. Y desde el momento que presenta estos dos problemas, tenemos que clasificar la anemia, tenemos que clasificar la eritrocitosis, porque de esta manera nos puede orientar a cuál es la causa de esas alteraciones. Hablando de la clasificación de anemia, aquí es un poco más corto, no como en mamíferos que tenemos más clasificaciones. Aquí vamos a ver solamente por pérdida, por aumento en la destrucción o por disminución en la producción. Entonces aquí solamente voy a tener tres causas de anemia. Cuando habla de anemia por pérdida, van a ser todas aquellas causas en donde el ave esté perdiendo sangre, hemorragias. ¿Y por qué puede tener esto? Pues por traumatismos, puede tener neoplasias que están ulceradas y están sangrando, úlceras digestivas, puede tener una hemorragia por enfermedad hepática. Ustedes recuerden que, por ejemplo, en el hígado se producen la mayoría de los factores de la coagulación. Y si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia hepática, pues por supuesto que el ave puede llegar a tener una coagulopatía adquirida. A pesar de que las aves, por ejemplo, carecen de algunos factores de la coagulación de vía intrínseca, sí tienen una buena coagulación. Y como los factores de la coagulación se producen en hígado, la mayoría, pues por supuesto que va a crear una coagulopatía adquirida. Entonces, una enfermedad hepática, por supuesto que podemos ver hemorragias. Otra causa de hemorragia, pues yo les comentaba hace ratito, endoparásitos o ectoparásitos, que son hematófagos. Sin embargo, hablando de eimeria, que ustedes conocen las coccidias, más que sea hematófago, aquí la eimeria, por el tipo de ciclo biológico que presenta, es cuando va a ocasionar las hemorragias. Entonces, tiene que ver, en este caso, por el ciclo biológico que tiene. Por el tipo de reproducción que tiene la eimeria, va a lesionar los enterocitos y va a producir hemorragias.
Tenemos enfermedades virales que también pueden provocar hemorragia en las aves y aflatoxinas, que finalmente las aflatoxinas también interfieren con ciertos factores de la coagulación. Entonces, de una u de otra manera, la parte de que a ustedes les va a decir que es la anemia por pérdida, pues mucho tiene que ver con el examen físico, la anamnesis que ustedes vean en esos pacientes para poder deducir que es anemia por pérdida. Tenemos anemia por incremento en la destrucción. Aquí estamos hablando definitivamente de las anemias hemolíticas y hay varias causas por lo que se pueden destruir. Tenemos, por ejemplo, algunos derivados del petróleo, el aceite crudo, tenemos, por ejemplo, plantas tóxicas como la mostaza, que pueden favorecer la formación de cuerpos de Heinz. Entonces, eso va a favorecer la destrucción de los eritrocitos. Los cuerpos de Heinz va a ser hemoglobina precipitada. Entonces ahorita les voy a enseñar una imagen para que vean estos cuerpos de Heinz y eso va a favorecer que los eritrocitos sean destruidos. También incluso está reportado, no tanto como en pequeñas especies, pero el consumo de ajo o cebolla también podría favorecer la presencia de los cuerpos de Heinz y por lo tanto llevar a una anemia hemolítica. Existen también anemias hemolíticas de origen infeccioso, que yo les comentaba hace rato de los hemoparásitos, hemoproteus, leucocitosón, plasmodium. Sin embargo, con respecto a hemoproteus y leucocitosón, pues a veces hay aves que lo pueden tener y realmente no manifestar ninguna alteración. Entonces, es muy importante que si un ave llega a tener alteraciones por estos hemoparásitos, generalmente se asocia también a otra cosa que tenga el ave. Con respecto a los cuerpos de Heinz, los cuerpos de Heinz es hemoglobina precipitada. La hemoglobina está líquida en los eritrocitos. Si llega una sustancia oxidante, como les decía, los derivados del petróleo, la mostaza o la cebolla o el ajo, va a precipitar la hemoglobina y se va a formar como un agregado de esa hemoglobina. Bueno, de hecho aquí no se aprecia muy bien, pero se ve como si fuera un chipotito en la membrana del eritrocito cuando se ve con una tinción de Wright. Para poder evidenciar mejor si tiene o no cuerpos de Heinz un eritrocito, se tiene que recurrir a una tinción especial, que es el nuevo azul de metileno. De hecho, esta tinción es importante porque se utiliza muchísimo para buscar cuerpos de Heinz o para poder evidenciar los reticulocitos. Aquí vean, por ejemplo, aquí hay un reticulocito agregado y esto es un punteado y acá se ven los cuerpos de Heinz que a veces se llegan a acomodar cerca del núcleo, que es hemoglobina precipitada. ¿Y por qué se puede crear un proceso hemolítico? Porque finalmente modifica la membrana de ese eritrocito y entonces va a ser reconocido como extraño. Por una parte, por macrófagos de hígado o de vaso y se va a destruir. O a veces, cuando por ejemplo tiene esa hemoglobina precipitada, pues es como si fuera una piedra. No se va a poder deformar por capilares pequeños y va a tener una lisis también. Entonces, es muy importante esta parte de anemia hemolítica. Ahora bien, cuando hablo de una anemia por pérdida o una anemia por incremento en la destrucción, que son las anemias hemolíticas, va a haber una respuesta medular, es decir, vamos a tener una anemia regenerativa. Ajá. Entonces, en este momento, ¿qué características voy a ver en un hemograma que me diga que la anemia es regenerativa? Voy a ver policromasia, voy a ver anisocitosis, que finalmente habíamos visto que la policromasia y la anisocitosis se refiere a que son eritrocitos jóvenes, son más grandes los reticulocitos que un eritrocito maduro. Pero lo más importante es que voy a ver reticulocitosis. Por eso es tan importante que se haga el conteo de reticulocitos, porque si yo veo que tiene más del 10%, ya puedo hablar de anemias regenerativas. Otra cosa también importante es utilizar los índices eritrocitarios que se calculan igual que mamíferos. Y cuando hablo de este tipo de anemias que son regenerativas, puedo ver que es una anemia macrocítica hipocrómica. ¿Qué significa este tipo de anemia con este tipo de clasificación? Que los eritrocitos son más jóvenes, más grandes y hipocrómicos. No terminan muy bien la hemoglobinización porque los manda rápido la médula ósea, ¿no? Entonces, siempre que utilizamos los índices eritrocitarios, en algún momento nos puede ayudar a poder también ver las características de la anemia. Cuando hablamos de una anemia regenerativa, yo espero que sea macrocítica hipocrómica. Entonces, es muy importante también. Generalmente no se usa mucho como en mamíferos, como en pequeñas especies sobre todo, pero sí se puede determinar, eso es lo que encontrarían tratándose de estas causas de anemia. Por otro lado,
Cuando hablo de anemia por disminución en la producción, tiene que ver con todas las alteraciones que hay en médula ósea, en donde va a afectar precisamente la eritropoyesis. Una de esas causas, pues, va a ser inflamación crónica. Yo les comentaba hace ratito que cuando hay inflamación crónica se producen citocinas que van a favorecer el secuestro de hierro y por lo tanto este hierro no va a ser disponible para la hemoglobinización y por lo tanto vamos a tener una alteración en la eritropoyesis. Otra causa de disminución en la producción es insuficiencia renal crónica, porque recordemos que los riñones producen eritropoyetina. Entonces, esto es muy importante para la eritropoyesis. Con respecto a otras causas que pueden alterar la producción en médula ósea de eritrocitos, tiene que ver con enfermedades virales, por ejemplo, aquí les pongo unos ejemplos, que afecten directamente a precursores eritrocíticos. Tenemos infección de bolsa de Fabricio, anemia infecciosa, infecciones por adenovirus o retrovirus que pueden afectar la producción. Y entonces es muy importante, siempre que nosotros trabajamos con este tipo de enfermedades, pues hay que hacer em, los reticulocitos. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que en este tipo de anemias, pues no va a ser regenerativa. Entonces, lo que resumimos aquí es que cuando son anemias por disminución en la producción, llegan a ser anemias normocíticas normocrómicas y son no regenerativas. Entonces no vamos a ver ningún cambio importante que se asocie a regeneración. Existe otro tipo de alteración en esta parte de línea roja que son las anemias macrocíticas normocrómicas. En pequeñas especies no son tan frecuentes, pero una vez sí está reportada esta clasificación, generalmente cuando se asocia por deficiencia de ácido fólico. ¿Por qué? Porque es una restricción alimenticia la causa que pudiera ser en donde no hay un aporte de este ácido fólico. El ácido fólico es importante para la eh, producción de ácidos nucleicos. Entonces, si no tenemos ácido fólico, hay un retardo en la maduración a nivel de rubricito y esos eritrocitos salen grandotes y la hemoglobinización no se afecta. Entonces, este tipo de clasificación pues se llega a asociar a estas deficiencias de ácido fólico. Les comentaba que en pequeñas especies pues sería como raro. En gatos sí se llega a ver sobre todo en gatos con inmunodeficiencia felina o leucemia viral felina, pero sería por esas razones, no por deficiencia de ácido fólico. Y este tipo de anemia tampoco es regenerativa. Con respecto a la eritrocitosis, este tipo de alteración, solamente hay dos que podemos llegar a encontrar de manera frecuente, que sería la relativa por hemoconcentración, y esta se llega a presentar cuando las aves están hemoconcentradas o deshidratadas, cuando están perdiendo líquidos. Entonces vamos a tener incremento en el hematocrito, en los eritrocitos o en la concentración de hemoglobina, y por lo tanto se denomina eritrocitosis. Y algo que les va a ayudar a ustedes a saber que es relativa por hemoconcentración es que también van a ver incremento de los sólidos totales. Entonces, en este momento, ustedes van a asociar la anamnesis que tiene el paciente con todos estos datos y van a decir, bueno, está hemoconcentrado, está deshidratado ese paciente. Otro tipo de eritrocitosis que podemos llegar a encontrar es la absoluta secundaria, que generalmente se asocia a una respuesta a hipoxia. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, una alteración en el corazón o que tenga un problema pulmonar en donde no va a permitir una buena oxigenación de tejidos. Entonces, eso va a favorecer que se libere eritropoyetina y a su vez que se produzcan eritrocitos. Por eso se le llama por respuesta a hipoxia, que es la absoluta secundaria. Existe otro tipo de eritrocitosis, pero no es frecuente en aves, que es la primaria, que se asocia a desórdenes mieloproliferativos. Sin embargo, pues no es frecuente, por eso no la puse. Y otra cosa también que, por ejemplo, en las aves no existe la eritrocitosis transitoria, como se presenta en mamíferos. ¿Por qué? Porque el vaso es muy chiquito y realmente no hay una reserva esplénica como en mamíferos, en donde cuando es por catecolaminas hay una esplenocontracción y eso favorece la eritrocitosis. En este caso, en las aves no se presenta porque les comento que no hay una reserva esplénica, ¿no? Entonces, las únicas eritrocitosis que vamos a ver en las aves o es relativa por hemoconcentración o es absoluta secundaria. Cambiando al leucograma, tenemos que platicar un poquito de morfología de estas células, porque sí es muy importante que cuando ustedes van a evaluar el frotis, sepan estas características que les ayuden mejor a la identificación. Con respecto a los heterófilos, son células
que son con citoplasma incoloro. Vean, aquí, por ejemplo, es el borde del citoplasma, no tiene color. O en algunas especies, porque también algunas especies pueden ser un tono levemente azul, pero es muy ligerito, ¿no? Va a tener gránulos en el citoplasma que son como si fueran palitos de color rosa mate. Y una diferencia importante también es que los heterófilos van a tener 2 a 3 lóbulos. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 lóbulos. A diferencia, por ejemplo, de mamíferos que llegan a tener a 3 a 5 lóbulos de manera normal, los neutrófilos, en este caso los heterófilos, pueden ser de 2 a 3. Con respecto a la granulación de los heterófilos, también es muy importante. Yo les estoy comentando que los gránulos son como si fueran palitos. Sin embargo, en algunas especies, los gránulos llegan a ser redondos. Por ejemplo, en los patos, en los gansos, llegan a ser redondos. Y esto es muy importante que lo sepan porque habíamos platicado hace ratito que hay algo que se llama heterófilo tóxico y una característica es que los gránulos son redondos. Entonces, si ustedes están trabajando con estas especies y son redondos, pues no piensen que son heterófilos tóxicos, sino que es normal por ser esas especies. Ahora, también importante conocer que a veces hay especies que se llaman heterofílicas o hay especies que se llaman linfocíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que van a tener o más cantidad de heterófilos o más cantidad de linfocitos. Y esto es muy parecido también en mamíferos. En mamíferos también tenemos especies neutrofílicas o especies linfocíticas. Aquí les pongo algunos ejemplos de las heterofílicas, pavos, algunas estirpes de aves de producción y los faisanes son heterofílicas. Entonces, ¿cómo voy a saber que son heterofílicas o linfocíticas? Simplemente con ver los valores de referencia, ustedes pueden orientarse qué célula va a predominar en estas aves. Algo también importante, cuando nosotros hablamos de la producción de los heterófilos, algunos heterófilos cuando salen a circulación se le conoce como pool circulante, pero hay otros heterófilos que se van a marginar. Esos heterófilos se llama pool marginal. ¿Dónde se van a marginar? Generalmente se adhieren a las células endoteliales de los vasos pulmonares. Entonces, es como si fuera una reserva de heterófilos. Ahí van a estar como reserva. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque más adelante, cuando hablemos de las heterofilias, una de las causas es precisamente movimiento de pool marginal a pool circulante. Entonces, para que recordemos que el pool marginal son aquellos heterófilos que van a estar como resguardo adheridos a esas células endoteliales de los vasos pulmonares o capilares pulmonares y se van a quedar ahí como reserva. Y esto obviamente es un recambio, todo el tiempo. Algo también interesante de los heterófilos en las aves es que carecen de mieloperoxidasa. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablamos de inflamación en las aves, hablamos de una inflamación granulomatosa y no purulenta como en los mamíferos, ¿no? Es gracias a que carecen de esta enzima. Y esta imagen, aunque la célula está destruida, pero para que vean cómo son los gránulos, que son como si fueran realmente palitos de un rosa mate, ¿no? Entonces, para que vean que sí se alcanza a distinguir. Muy importante, siempre que ustedes van a evaluar morfología, tienen que ver que su tinción sea la mejor. Yo les comento, generalmente nosotros en laboratorio utilizamos una tinción de Gripe y es la que más usamos porque nos acabamos pronto la tinción. Pero si ustedes están más familiarizados con una tinción de hemocolorante rápido, pues también tienen que familiarizarse cómo se ve con esos colorantes. Pero vean, sí o sí deben estar bien teñidas. Esta es una célula mal teñida. Casi no se distingue el núcleo y los gránulos están súper pálidos. Entonces, aquí sería muy complicado que ustedes hicieran un diferencial de leucocitos porque van a dudar muchas veces. Aquí vean, por ejemplo, cuando a veces no están bien teñidos también, los gránulos no se tiñen bien, incluso se ven como si fueran puntitos, entonces no se va a ver bien. Entonces, es muy importante que sepan eso para que si ustedes van a ver morfología, pues sí traten de que sean buenas tinciones, ¿no? Y que veamos aquí, por ejemplo, hay una célula bien teñida, vean perfectamente, se delimita el citoplasma, que en este caso es transparente, vemos los gránulos sin ningún problema. Pero si los llegamos a ver así, mejor es preferible que hagan otro frotis y que vuelvan a teñir para que vean mucho mejor. Entonces la tinción es importante. Ahora, cuando hablamos de características de los heterófilos, ya vimos lo que es normal. Otra característica de los heterófilos es algo que se llama heterófilos tóxicos o cambios tóxicos.
Hay diferentes características que se van a presentar, por ejemplo, basofilia citoplasmática. Yo les decía, los heterófilos, la mayoría de las especies del citoplasma es incoloro. Cuando ya empezamos a ver, por ejemplo, aquí un color como azulito, entonces dices, eso ya no es normal. Y además vamos a ver otros cambios que me van a decir también no es normal. Una de ellas, el color del citoplasma, que ya se ve como más azulito. La vacuolización que vamos a tener en las células, ¿se acuerdan que yo les comentaba la pérdida de gránulos? Puede ser porque es una muestra que ya tiene mucho tiempo con el DTA o simplemente porque es un heterófilo tóxico. Y aquí tengo un ejemplo, este es un heterófilo que no tiene gránulos y que se le ven las vacuolas, quiere decir que perdió esos gránulos. El núcleo se degenera, se puede volver redondo, como por ejemplo en esta imagen se ve redondo y eso también es una alteración en el núcleo o la granulación anormal. Esta granulación anormal se refiere a que a veces los gránulos se vuelven redondos o se fusionan los gránulos y van a haber heterófilos con bolitas muy grandes de gránulos, ¿no? Entonces, esos cambios que vemos en los heterófilos que se asocian a heterófilos tóxicos se van a presentar en inflamación. Por eso es muy importante lo que comentaba al principio, que siempre verifiquen que conserven bien sus muestras y que respeten los tiempos. ¿Por qué? Porque a veces si mandan esa muestra al laboratorio y no están familiarizados con estas especies, como luego llega a pasar, pueden ver cosas que en realidad más bien es por la conservación de la muestra, más porque que el ave presente algún cambio patológico, como en este caso inflamación. Entonces, muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, estos son también heterófilos tóxicos, el núcleo ya está redondo, hay pérdida de gránulos, incluso ni siquiera se ven como baladitos, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos de heterófilos tóxicos, vean el núcleo es anormal, aquí, bueno, aquí sí tenemos dos lobulitos, pero vean, están degranuladas, núcleo anormal, y, bueno, en este caso están con vacuolizaciones, ¿no? Estos son heterófilos tóxicos. Ahora bien, igual la atención es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando no se tiñen bien, también puede crear cosas que les pueden confundir. Por ejemplo, incluso si ustedes se tiñen muchísimo más esas células, obviamente el citoplasma va a quedar más azulito y no es porque sea tóxico, sino simplemente quemaron la laminilla y entonces van a ver otros colores, ¿no? Entonces, importante el tiempo de procesamiento y la atención para poder identificar bien la morfología celular. Otra cosa también con respecto a los heterófilos es que podemos encontrar desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda es cuando encontramos células inmaduras de los heterófilos, entre ellos las células en banda. Esta es una célula en banda. Yo les decía, los heterófilos deben tener 2 a 3 lóbulos, pero las bandas son como si fueran eh, una bandita como tal, sin segmentación. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otras como si fuera una herradura. Entonces, cuando yo veo este tipo de morfología que no es normal verlos en frotis de aves, entonces ya puedo estar hablando de desviación a la izquierda y eso es células inmaduras de los heterófilos y que la voy a asociar a inflamación. Entonces, para que cuando vean morfología, también si las llegan a ver, pues es otro cambio que les asocia a inflamación. Hablando de otra célula que también llegamos a ver los frotis son los eosinófilos. Una cosa súper importante es que hay que diferenciar perfectamente bien eosinófilos de heterófilos. Y yo les comentaba, los heterófilos tienen gránulos como si fueran palitos, ¿no? Aquí hay un heterófilo destruido para que puedan ver la diferencia. Y los eosinófilos tienen gránulos redondos y tienen un rosa brillante. Pero algo muy, muy importante es que los heterófilos tienen el citoplasma un azul muy bonito que contrasta con los gránulos rosas. Aquí, por ejemplo, vemos esta, es un eosinófilo, vean cómo se ve el citoplasma perfectamente azulito, que a veces no se alcanza a ver bien por los gránulos, pero los gránulos son redondos y de un rosa brillante, diferente con un heterófilo que es como un rosa más mate. Y también es importante que sepan qué especies están trabajando porque también entre especies cambia el eosinófilo. Aquí, por ejemplo, vean. Este es un eosinófilo que me gusta mucho. Se ve el azul perfecto y se ve como un rosa, rosa muy pálido, no es tan brillante y se ve muy bonito. Entonces,
Es un eosinófilo para que vean que sí, también dependiendo de la especie, pues cambia el color del gránulo y siempre va a estar inmerso en un citoplasma de color azul. Entonces, muy importante ver estos detalles. Vean, este es un heterófilo, se ven tres segmentos, el citoplasma incoloro y los gránulos como palitos de color rosa mate. Y el eosinófilo súper precioso. Ujú. Con respecto a los basófilos, aquí cambia un poco porque ya este tipo de célula ya no va a tener el núcleo lobulado, ya va a tener el núcleo redondo y generalmente tiende a ser excéntrico. Y vean el color de citoplasma súper azul intenso y los gránulos van a ser de un color más fino, bueno, una granulación más fina y de un color morado. Entonces, eso les llama de un basófilo. Generalmente los basófilos son como la mayoría de las especies con respecto a la granulación, que son morados, pero aquí hay un detalle súper importante. Los basófilos tienden a degranularse durante la tinción y entonces a veces quedan como los huequitos. Esto es un basófilo degranulado. Y entonces van a ver como huequitos o incluso vean uno que otro granulito y entonces a veces se pueden confundir o no saber qué son, pero son basófilos que se degranularon, ya sea con tinción de Wright o con hemocolorante rápido puede pasar eso. Entonces si ven esas células que tienen como un núcleo redondo y tienen huequitos, es un basófilo. Una diferencia también súper importante con respecto de esta célula y los mamíferos es que los basófilos sí participan en la inflamación. Son de las primeras células que llegan a los sitios de inflamación. Entonces, si llegamos a ver basofilia y tiene datos de inflamación, por supuesto que también la podemos incluir en la interpretación que asociamos a inflamación. Entonces, para que también vean que hay una diferencia importante. Con respecto a los linfocitos, en la mayoría de las especies hay tres tamaños de linfocitos, que es pequeños, medianos y grandes. Con respecto a las aves, podemos ver la mayoría de los tamaños, pero sí es muy importante conocer que los linfocitos medianos o los linfocitos grandes, sí es muy importante que yo los identifique bien. Porque aquí cuando hacemos frotis de aves sí tenemos que estar muy conscientes que a veces los linfocitos medianos y grandes se pueden confundir con monocitos. Y entonces, porque a veces los monocitos no son como la mayoría de las especies que los vemos así súper grandotes, vaculados, ahorita vamos a ver morfología, sino que a veces llegan a parecerse linfocitos. Entonces, ¿cómo voy a poder identificar que son linfocitos? Generalmente los que son linfocitos pequeños van a tener escaso citoplasma, pueden tener proyecciones citoplasmáticas, pero el citoplasma es de un color azul, claro. Cuando son linfocitos medianos a grandes, pues ya vamos a ver linfocitos con más cantidad de citoplasma, pero lo más importante es que se amoldan a la célula adyacente. Entonces, si ustedes tuvieran duda 10 de si es un linfocito o si es un monocito, vean cómo se amolda este linfocito. Si digo, pues ya se amoldó a su vecino, en este caso la mayoría de las veces son los eritrocitos, ese es un linfocito, entonces ya no tengo duda, ¿no? Es un linfocito. Y vean, por ejemplo, aquí tenemos, este está súper bonito, este es un trombocito y vean qué bonito se amolda el linfocito al trombocito. Y aquí tenemos otro linfocito que se amolda a su eritrocito. Entonces, esa es una diferencia súper importante que a ustedes les puede ayudar a identificar. Otro detalle de los linfocitos es que pueden llegar a encontrar linfocitos reactivos, que son linfocitos donde el citoplasma está intensamente azul como este y que se asocia, generalmente puede ser postvacunal, puede ser animales jóvenes o animales que tengan una enfermedad viral o inflamaciones de tipo crónico. Y ese linfocito reactivo les dice que hay una estimulación antigénica en específica. Algo está estimulando esos linfocitos. Entonces, el citoplasma es profundamente basofílico. Entonces, para que puedan ver que también hay características morfológicas de los linfocitos que hay que saber reconocer. Con respecto a los monocitos, la mayoría de las veces sí se comporta como los monocitos tradicionales que conocemos. Vean, este es un monocito, es una célula grande que tiene mucho citoplasma de un color azulito, azul grisáceo. El núcleo llega a ser amorfo y en algunas ocasiones ese monocito, por supuesto que puede tener vacuolas en el citoplasma. Entonces, si los vemos así, difícilmente podríamos confundirlos. Entonces, es muy importante que
aquí les comento algo también importante, que cuando ustedes van a evaluar un frotis, hagan frotis bonitos, que no estén todos amontonados, porque precisamente si yo quiero ver características morfológicas bien, pues tengo que tener una buena distribución del frotis para que esto pueda suceder. Si hacen frotis muy gruesos, este, que esté todo amontonado, pues les va a costar muchísimo trabajo poder evaluar ciertas características morfológicas. Ujú. Ahora bien, con respecto a la interpretación del leucograma, ¿qué podemos decir? Bueno, uno de los cambios primeros que vamos a ver es la heterofilia. Y siempre que vemos heterofilia puede impactar en el valor de leucocitos totales y es cuando vamos a hablar de la leucocitosis por heterofilia. En este caso, cuando hablo de leucocitosis por heterofilia, hay tres cosas que son más frecuentes, ¿no? Que sería por un efecto de redistribución, por efecto de glucocorticoides o por inflamación. Hay otra cuarta causa que la verdad en caso de heterófilos pues no es frecuente, que serían las leucemias, ¿no? Entonces está como causa de heterofilia, pero realmente es un desorden mieloproliferativo que no voy a ver en las aves. Cuando hablo de la leucocitosis por heterofilia, cuando hablo de una redistribución, tiene que ver con las catecolaminas. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto cuando vimos el heterófilo, se produce la producción de un heterófilo en médula ósea, los heterófilos salen a circulación, la mayoría se va a circulación y hay unos que se quedan marginados en capilares pulmonares. Ese es el pool marginal y ya habíamos hablado que los demás son pool circulante. ¿Qué hacen las catecolaminas? Las catecolaminas lo que van a hacer es disminuir la adherencia de los que están marginados y van a pasar a circulación. Por eso cuando nosotros vemos esto decimos que es por redistribución. Entonces, ¿cuándo voy a decidir que es una leucocitosis por heterofilia por distribución? Cuando el ave pues está sana, no tiene ninguna alteración. Simplemente a lo mejor está excitada, a lo mejor se puso nerviosa, a lo mejor tiene dolor y eso puede ser asociado a liberación de catecolaminas y por lo tanto que haya movimiento de pool marginal a pool circulante. Y entonces la interpretación sería por redistribución. Otro cambio importante que voy a ver con respecto a la leucocitosis por heterofilia es por efecto de glucocorticoides. Y aquí el cambio importante que les va a ustedes a decir que es por glucocorticoides es porque hay otro cambio celular importante que es la linfopenia. En estos pacientes en donde hay liberación de cortisol, lo que hace el cortisol a los linfocitos es que tiene efecto linfolítico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues esos pacientes van a tener linfopenia y ya cuando ven este patrón de heterofilia linfopenia, pues ustedes pueden saber que la causa de la heterofilia es por glucocorticoides, que en este caso sería endógenos o a menos de que se administre algún glucocorticoide, pues sería exógenos, ¿no? Pero siempre vamos a tener esta combinación, leucocitosis por heterofilia y linfopenia. Esto les habla que el efecto o la causa de la heterofilia es glucocorticoides endógenos, en este caso estrés. Tenemos, cuando hablamos de la leucocitosis por heterofilia asociada a inflamación, vamos a ver muchos cambios que van a decir a mí que es inflamación. Una de esas pues sería, que ya habíamos visto hace ratito, desviación a la izquierda. Recordemos que la desviación a la izquierda es la presencia de leucocitos, en este caso heterófilos inmaduros. Puedo ver presencia de bandas, puedo ver metamielocitos o mielocitos que me digan que son células muy jóvenes de los heterófilos y que por lo tanto estoy hablando de una desviación a la izquierda. Y otra cosa que también me habla de inflamación es precisamente ver los heterófilos tóxicos. Entonces, cuando voy asociando todas estas características morfológicas y otras que voy a ver en el hemograma, dicen, no, pues tiene inflamación, ¿no? Ahora bien, la inflamación no necesariamente va a ser por agentes infecciosos, puede ser por cuestiones no infecciosas. Entonces, cuando a veces, cuando dicen, ay, heterofilia, infección, no necesariamente, ¿no? Lo que sí pueden saber es que esa inflamación está presente. Y a veces también cuando vemos el contexto del caso, los resultados, yo puedo llegar a decir que la inflamación que tiene el paciente es inflamación crónica. Y entonces yo voy a empezar a ver cambios asociados a inflamación, aparte de la hiperfibrinogenemia, que habíamos dicho que el fibrinógeno es una proteína de fase aguda de inflamación y que a veces es importante determinarla porque nos habla de inflamación cuando hay hiperfibrinogenemia.
En pacientes que tienen inflamación de tipo crónico, llego a ver anemias no regenerativas, porque acuérdense que habíamos comentado que puede haber secuestro de hierro y los animales con inflamaciones crónicas van a tender a caer en anemias no regenerativas. Otro dato importante que podemos ver asociado a inflamación crónica es que en un perfil bioquímico veamos hiperproteinemia por hiperglobulinemia y disminución de la relación albumina-globulina. Entonces ya tenemos otros casos, otros datos que me dicen a mí que el paciente tiene inflamación. Entonces por eso es tan importante que vayan sumando y decir, bueno, si es inflamación, y entonces ya les dice que es inflamación. Ahora bien, cuando hablamos de la leucocitosis por heterofilia sería lo más importante. Inflamación, efecto de glucocorticoides o efecto de catecolaminas. Sin embargo, también tenemos que ver la otra parte, las heteropenias. Cuando hablamos de leucopenia por heteropenia, tenemos que considerar una parte importante o una de las causas que podemos ver es inflamación severa. ¿Por qué en inflamación severa? Porque la médula ósea ya no está respondiendo al proceso inflamatorio con la misma velocidad que se están usando estos heterófilos. Entonces llega un momento en que ya está leucopénico, heteropénico, y si tenemos datos que me hablan de inflamación como desviación a la izquierda, como heterófilos tóxicos o datos que me digan sí tiene inflamación, pero veo heteropenia, eso para mí ya es una inflamación severa. Entonces, muy importante también considerar esto, ¿no? Otra causa de leucopenia por heteropenia que no sea por inflamación sería por disminución en la producción de heterófilos. Y en este caso, retomamos otra vez que cualquier afectación en médula ósea, pues también puede provocar disminución en la producción de estas células. Y en este caso, pues igual, lo más común pueden ser enfermedades virales, como anemia infecciosa, enfermedad de bolsa de Fabricio, entre otras, que pueden llegar a afectar la producción de heterófilos a nivel de médula ósea. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que tiene heteropenia, si tiene datos de inflamación, pues ya saben que la heteropenia es porque tiene una inflamación severa, pero si no tiene datos de inflamación, consideren que la causa sea por disminución en la producción y hay que buscar algún agente viral sobre todo. Con respecto a otros cambios celulares, por ejemplo, en linfocitos, podemos llegar a ver linfocitosis o linfopenia. En caso de linfocitosis también puede estar asociado a catecolaminas, entonces ahí tienen ustedes otra herramienta que les ayuda a ver si la heterofilia que están viendo es por catecolaminas, porque a veces puede llegar a haber linfocitosis y dicen, bueno, heterofilia, linfocitosis, las características del paciente, que fue un paciente que se puso muy nervioso o que estaba muy excitado, entonces, bueno, es catecolaminas, entonces ya, ahí quedó. Pero otra causa de linfocitosis, pues también se puede asociar a infecciones virales crónicas o leucemias linfocíticas, que quizá esto es un poquito más frecuente que las heterofílicas. Y en caso de linfopenia, lo típico va a ser estrés, efecto de glucocorticoides. Acuérdense que habíamos dicho que el cortisol favorece la linfólisis, entonces eso va a favorecer la linfopenia y sería como una de las causas más frecuentes que podemos llegar a ver. Y está reportado también las enfermedades virales, aunque en este caso pues no es tan frecuente. Este es un caso clínico, de un patito, para que vean cuando me refiero a linfocitosis por una leucemia linfocítica. Este es un capilar centrifugado. Aquí vemos el plasma. Esta parte es la capa leucoplaqueta, en este caso leucocitos y trombocitos. Y este es el paquete celular. Este capilar es del patito. Y vean cómo se incrementa esta capa de leucocitos y trombocitos. Y desde el momento que vemos estos incrementos en ese capilar, dices, bueno, esto no es normal. Cuando pasamos a ver el frotis o hacer los conteos, que fue súper complicado porque tenía muchos, todos estos son linfocitos, pero son linfocitos atípicos. Vean, tienes caso citoplasma de color azul. Entonces, este patito tenía una leucemia linfocítica, que de hecho es un caso que seguimos trabajando y porque se hicieron varios marcadores. Y entonces, pues bueno, esto es una leucemia linfocítica, entonces para que vean que no es tan frecuente, pero pues sí hay casos. En caso de las monocitosis, la más importante es inflamación crónica. Y esta inflamación crónica pues puede ser por infecciones granulomatosas, hay agentes infecciosos como Mycobacterium, Clamidia, Aspergillus, hongos, que van a favorecer estas infecciones granulomatosas o simplemente pues cualquier otra cosa que favorezca la inflamación crónica, ¿no?
A veces los pacientes pueden llegar a tener inflamación crónica y no tener cambios en el hemograma. Pero si recurrimos a un perfil bioquímico, algo que les dice que el paciente tiene inflamación crónica es cuando vemos la disminución de la relación albúmina-globulina. Entonces, un detalle súper importante que a ustedes les va a poder indicar que ese paciente tiene inflamación crónica, aunque en el hemograma, en este caso, no tengamos datos de esa inflamación crónica. Entonces, muy importante este analito cuando se determine. Con respecto a los eosinófilos, bueno, tenemos eosinofilia y eosinopenia. De hecho, en las aves es complicada la eosinofilia porque no se asocia, por ejemplo, como a parasitosis como en mamíferos. Recordemos que en mamíferos las parasitosis, sobre todo aquellos parásitos nematos que tienen migraciones intraorgánicas, van a favorecer la eosinofilia. En aves no sucede así, no está correlacionado. Por eso no lo menciono como causa parasitosis y se llega a ver asociado a reacciones de hipersensibilidad, quizá como la causa que pudiera estar, ¿no? Con respecto a las eosinopenias, realmente si no veo en mi conteo diferencial eosinófilos, no me voy a preocupar, no son de importancia las eosinopenias, pero si lo quiero relacionar a efecto de glucocorticoides, puede ser porque también lo que hace el cortisol es inhibir la producción de eosinófilos y entonces si tienen datos asociados a cortisol, perfectamente pueden también involucrarlos la eosinopenia en este caso con el leucograma de esteroides, ¿no? Si no tiene nada que tenga que ver con glucocorticoides, entonces pues no darle valor a esa eosinopenia. Igual no lo he comentado, pero la monocitopenia tampoco es importante. Si no encontramos eosinófilos o monocitos en mi conteo diferencial, pues entonces no es de relevancia. Aquí, por ejemplo, la basofilia. Ya habíamos comentado que una diferencia importante de los basófilos es que participan en inflamaciones, son de las primeras células que llegan al sitio de lesión o inflamación. Y entonces, si se asocia esa basofilia a datos de inflamación, perfectamente pueden dejar también esa basofilia dentro de la interpretación de la inflamación. Sin embargo, si no fuera esto, otra causa sería una reacción de hipersensibilidad y aquí pues estaría acompañada de una eosinofilia. Por último, es importante, ya vimos línea roja, ya vimos línea blanca, pero también están los trombocitos. Una particularidad de los trombocitos, habíamos dicho que son células nucleadas. Estos trombocitos son redondos o pueden ser ligeramente ovales, van a tener el citoplasma como azul grisáceo y pueden llegar a tener vacuolas. Por ejemplo, estos son trombocitos, aquí vemos que están vacuolados, el citoplasma es como azul grisáceo. Incluso pueden llegar a tener como gránulos en el citoplasma, aunque aquí no se alcanzan a ver, pueden llegar a tener gránulos en el citoplasma y generalmente se localizan en los polos, ¿no? Si los llegaran a ver, pues es normal encontrar esos granulitos, normal. Eh, Algo también importante es que en las aves es muy complicado hacer la estimación de trombocitos porque por especie tienden a estar agregados. Entonces, si ustedes revisan el frotis y ven la orilla del frotis y hay agregados de trombocitos, pues obviamente ya no se va a hacer la estimación en la monocapa. Entonces, pueden poner o pueden decir o les van a entregar un hemograma que diga trombocitos suficientes y en observaciones vemos que tienen hasta tres cruces de agregados de trombocitos, ¿no? Entonces ahí pues ya no se hace la estimación porque todos están en la orilla. Algo importante también, que también se prefiere que se haga el frotis lo más pronto posible, es tratar de evitar ver esos agregados en el frotis, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Una diferencia súper importante con respecto a los trombocitos, a diferencia de las plaquetas en mamíferos, es que los trombocitos tienen capacidad de fagocitosis. Entonces, a veces en situaciones de inflamación o de situaciones pueden encontrar trombocitos fagocitando. Incluso también puede haber trombocitos reactivos. El citoplasma se vuelve intensamente azul y eso también se asocia a datos característicos de qué, de que tiene participación en este tipo de fagocitosis. Y bueno, otra cosa en lo que participan los trombocitos, igual que las plaquetas, pues es en la hemostasia primaria para formar un tapón de trombocitos, ¿no? Entonces, aquí tengo una imagen para que vean que cuando evaluamos los frotis,
es muy importante revisar las orillas, porque si nosotros vemos todo este cúmulo de trombocitos, es obvio que ya no voy a hacer la estimación en el frotis, porque va a salir bajito el conteo o la estimación. Entonces, a lo mejor pueden pensar, pues tiene trombocitopenia, pero en realidad no la tiene. ¿Por qué? Porque todos están en la orilla. Entonces, aquí tenemos un acercamiento y vean cómo todos están en la orilla. Entonces, cuando vemos esta característica de los trombocitos, pues simplemente se reporta como agregado de trombocitos y pues ya no se hace la estimación en la monocapa. Ahora, puede haber causas de trombocitopenia, sí, pero lo primero que debemos descartar es que estén todos en la orilla o que estén así, agregados en el frotis, ¿no? Entonces, cuando están así, pues realmente ya no vale la pena la estimación. Y cuando hablamos de trombocitopenia, pues puede ser por desórdenes mieloproliferativos o linfoproliferativos. En este caso, si fuera leucemias que están invadiendo la médula ósea y por lo tanto ya no permiten a otras células producirse. Entonces, puede haber trombocitopenia. Incluso también se reporta que las sulfas pueden provocar disminución en la producción, las septicemias también, porque acordémonos que los trombocitos tienen capacidad de fagocitosis, y entonces también van a estar agotándose en septicemias o por consumo en coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, pues dentro de todas estas causas de trombocitopenia, lo primero que tienen que ver es que no estén en la orilla. Si están en las orillas, definitivamente no pueden hablar de una trombocitopenia real. Se estaría hablando de una pseudotrombocitopenia. Con respecto a las trombocitosis, puede ser secundaria a hemorragia. Recordemos que cuando hay una hemorragia, pues la médula ósea va a reaccionar a esta pérdida y puede haber trombocitosis, una respuesta a hemorragias. Puede también ser secundario a infecciones por la misma capacidad de fagocitosis que tienen los trombocitos o en inflamación crónica, porque también en este caso en inflamación crónica hemos estado mencionando que se produce interleucina 1, interleucina 6 y estas también favorecen la trombopoiesis. Entonces, es muy importante que si llegamos a ver trombocitosis y hay datos de inflamación, recordemos o la mejor interpretación será trombocitosis reactiva y desde ese momento ya sé que tiene que ver con la inflamación crónica que está presentando este paciente. Entonces, por mi parte sería todo hasta acá. Fue algo que quería platicarles de qué vemos en línea roja, qué vemos en línea blanca y en trombocitos y algunas alteraciones que podemos llegar a encontrar. Y entonces, pues si tuvieran alguna pregunta, pues con todo gusto. Perfecto, doctora. Doctora, muchísimas gracias. El día de mañana vamos a tenerte también con la parte de bioquímica. Ujú. Déjame ver si alguien tiene alguna preguntita. Hoy los veo muy callados. Son temas distintos. Es clínica patología, entonces déjame ver si estamos muy acostumbrados quizás que en perros y gatos, pues la máquina es quien nos hace todo, pero en Sí, especies, pues sí es el reto. Mira, aquí dice Sofía. Hola doctora, muchísimas gracias por su plática. Tengo la duda si se puede tomar muestra de sangre con jeringa que contenga heparina para pacientes pequeños que apenas puede obtenerse 0.0 ml. sí, claro que sí, sí se puede, nada más con la característica que comentaba en un principio, que hagas el frotis lo más pronto posible. De hecho, a lo mejor con punto 1 no te alcanzaría para hacer un hemograma completo, pero lo que sí puedes hacer es tener un capilar para poder sacar el hematocrito, revisar la capa de leucocitos y trombocitos, revisar el plasma y un frotis. Ya con eso puedes hacer muchas cosas, porque incluso, por ejemplo, a veces entiendo que en las aves o incluso en animales no convencionales que son muy chiquitos, que a veces no se puede hacer un conteo, se puede hacer un estimado en el frotis. La única característica es que sí tiene que ser un frotis muy bien hecho, porque si está muy amontonado o está muy corto, no puedes hacer un estimado real, pero sí se puede hacer un estimado de leucocitos y eso te puede ayudar a completar un poco la parte de tu conteo diferencial. Sí se puede, doctora, claro que sí. También aquí Maite nos dice, ¿cómo podemos obtener valores de referencia en diversas aves si usas alguna guía, doc? Bueno, aquí, igual que en animales no convencionales, la verdad que batallamos mucho con los valores de referencia. Nosotros nos basamos mucho en el Carpenter, que es un libro de fauna. Sin embargo, a veces también consultamos muchos artículos, porque a veces no vienen todas las especies, o a veces algo que también tiene este libro es que muchos de los valores te los vas a ver en porcentaje. Y algo que no les comenté, pero lo más importante es interpretar con valores absolutos, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, 70% de heterófilos en un paciente que tiene leucocitosis o en un paciente que tiene leucopenia, porque ahí te va a afectar, ¿no? Entonces,
Es muy importante, si a veces nos enfrentamos a esto, buscamos muchas referencias de artículos y eso nos complementa bastante, y no nada más en aves, en reptiles, y en animales que a veces no son tan frecuentes, nos basamos mucho en esto. No es una sola guía, la verdad es que consultamos muchos artículos, muchos libros para poder tener esos valores. Perfecto, Doc. Doc, nos preguntan cuál es la mejor manera de fijar un frotis para enviarlo al laboratorio. Definitivamente secado al aire. Y yo les recomiendo mucho que hagan dos frotis de preferencia, porque qué tal si uno se les rompe o qué tal si en el laboratorio se tiñó mal, se precipitó, lo que sea. Entonces siempre manden dos, eso es lo ideal. La ventaja es que ahorita pues hay muchas cajitas para transportar laminillas, eso es favorable, porque así pueden conservarlas, pero lo ideal es que hagan unos dos, no hagan nada más uno. Entonces al aire nada más. Ujú. Perfecto, Doc. Doc, nos preguntan, a pesar de que la muestra esté refrigerada, ¿se tienen que respetar los tiempos? ¿Qué diferencia de tiempos hay entre heparina y EDTA? El EDTA tienes todavía un margen muy bueno, 12 horas. Con la heparina ya vas a encontrar muchos cambios morfológicos y con interferencia en la tinción. Entonces, la heparina, desde el momento que tienes ya un minuto con el anticoagulante, vas a tener estos cambios. Si van a trabajar con heparina, sí o sí, hagan el frotis inmediatamente. Entonces, lo ideal, ya sea con heparina o con EDTA, es que sí conserven las 12 horas, porque sí se llegan a tener alteraciones morfológicas. Entonces, quizá la única cuestión con la heparina es que hagan frotis inmediatamente. Ujú. Perfecto, doctora, en el caso anterior, ¿cuánto sería lo mínimo de sangre para un estudio hematológico completo? Sí, nosotros podemos trabajar un hemograma si no desperdiciamos nada de sangre con 0,3 mililitros. Sin embargo, yo les recomendaría si pudieran que tomaran los 0,5 de los microtubos, por si, por ejemplo, a veces llega a pasar que hacemos los conteos y como son las pipetas de toma de eritrocitos, entonces a veces por alguna razón se tiene que repetir un conteo o que a veces el frutis también se tiene que repetir, lo que sea, nos quedamos con un margen de 0,5. O a veces, por ejemplo, cuando ustedes tienen que trabajar hemograma y bioquímica, con 0,5 podemos trabajar el hemograma sin desperdiciar nada y después se pasa a la sección de bioquímica y se trabajan, bueno, ya lo veremos mañana, qué analitos son los de su interés, depende de lo que quieran evaluar. Pero con 0,5 yo creo que sería lo ideal. Si no tienes mucha sangre, creo que con 0,3 podemos trabajar bien un hemograma. Perfecto, aquí nos comentan, disculpe, no sé si no alcancé a escuchar, pero para el caso de paseriformes, ¿recomienda tubo con EDTA o con heparina? Con EDTA. Perfecto. Doctora, buenas noches. Para que tengamos una linfopenia por estrés, aproximadamente en qué tiempo puede aparecer, al qué tiempo al qué tiempo el estrés se genera en estos cambios. Muchas gracias. Sí, generalmente pueden ser días, no es tan rápido. Catecolaminas es inmediato, pero si tú a la media hora se resolvió el problema, todo va a regresar a la normalidad. Pero cuando es cortisol, generalmente lleva días en donde vas a ver estos cambios morfológicos o en estas alteraciones celulares, ¿no? Y te vas a dar cuenta porque generalmente quien tiene estos cambios por estrés son aves enfermas. La mayoría de los pacientes que están enfermos, ya sea mamíferos o estas especies, se ve muy, muy evidente este leucograma de estrés. Perfecto, Doc. Doc, en cuanto a los reticulocitos, ¿también puede utilizarse la tinción de azul de cresil brillante o solo el nuevo azul de metileno? Sí, también, de hecho es una tinción supravital, qué bueno que lo comentas, porque estas dos son supravitales y eso te sirve para hacer, para revisar si hay retis o no, o incluso los cuerpos de Heinz, que les comentaba que pues, no son tan frecuentes verlos, pero los retis, cualquiera de las dos. Perfecto, Doc. Doc, ¿los eritroplástidos también se toman en cuenta para el conteo de eritrocitos? Ok, esta morfología la vas a ver en el frotis. Cuando contamos es en la cámara, entonces en la cámara cuenta los eritrocitos parejos. Ahí no vas a distinguir si son eritroplastos o no, a veces se llega a ver el núcleo, pero bueno, no es importante, fíjate. En el conteo cuentas parejo. Y cuando tú revisas el frotis y los llegas a ver, pues en realidad los ves porque todas las aves los tienen, pero no se tienen que reportar. Perfecto, Doc. Aquí nos platica Laura, un paciente, Doc. Dice, tengo un paciente loro con hallazgos en hemograma y química de eritrocitos, eritrocitosis, leucocitosis, heterofilia, eosinofilia, basofilia, aumento de sólidos totales, trombocitosis. El oro tiene una masa en el ala y pienso que es la causa de la inflamación crónica. ¿Usted cree que retirando la masa todo vuelve a la normalidad?
Ok, aquí depende de la masa, aquí tendrías que analizarla, pero sí, como me estás mencionando, la eritrocitosis, aquí desconozco si tenía incremento de sólidos totales, pudiera ser que estuviera muy concentrado. Y aquí, por ejemplo, la leucocitosis heterofílica pudiera ser inflamación. Aquí tendrías que complementar si no vieron características morfológicas en heterófilos que te diga que hay inflamación. La eosinofilia pudiera ser por daño tisular o reacción de hipersensibilidad. Entonces aquí simplemente tendrías la trombocitosis, podría ser reactiva, pero lo que necesito aquí es que me dijeras más datos de inflamación. A lo mejor si vieron heterófilos tóxicos, si vieron desviación a la izquierda, o a lo mejor si tienes una bioquímica, si vieron disminución de la relación AG o hiperglobulinemia. Entonces, así como están todos los incrementos, a lo mejor no podría concretar que tuviera inflamación crónica, pudiera ser, pero también es muy importante que necesitas retirarla y mandarla a histopatología para ver qué tipo de masa es, para poder después ver con otro hemograma de seguimiento si es que ya hubo mejoría. Pero sí, muchas de estas cosas pueden ser por inflamación crónica, definitivamente, pero sí te faltan como datos para poder concretarlo. Perfecto, Doc. Ya las últimas tres preguntas nos preguntan, ¿la cámara de ¿cómo es? El Neubauer. Sí. Neubauer se puede ocupar de la misma forma que en mamíferos? Ok, en este caso no les hablé de las técnicas porque pues, es muy, muy largo, pero el hemocitómetro, como ahora se le llama, que era la cámara de Neubauer, el hemocitómetro se utiliza para los conteos. El conteo de eritrocitos es igual que en mamíferos, igual. El que cambia es el de leucocitos. Aquí no sé si ubiquen la cámara de hemocitómetro, tiene 9 cuadrantes, entonces se cuentan todos los cuadrantes en 40 por, a diferencia de mamíferos. Es muy, muy pesado, por eso les comento que cuando se trabaja de manera manual, se deben estar súper centrados en que van a trabajar aves, porque las pipetas se deben dejar reposar media hora. Entonces, y acuérdense que utilizamos una tinción especial, que es la tinción de Nathan Herrick. Entonces ahí se llenan las pipetas, se dejan, se homogenizan 5 minutos, se dejan reposar otros 15 minutos, después se vuelven a homogenizar y ahí dentro de todo eso media hora. ¿Por qué? Porque necesito que lo que se tiñan son los leucocitos. Si ustedes no hacen esto, va a ser muy difícil que cuando hagan el conteo puedan identificarlos. Entonces, deben respetar ese tiempo de tinción y después hacer el conteo en toda la cámara de leucocitos, ¿no? Entonces, sí, es un procedimiento pesado. Entonces, si a alguien le interesa, pues ya como en corto les puede decir el procedimiento, pero pues sí es complicado. Doctora, para hacer los frotis hay que hacerlo sin aguja. ¿Se verían algunos cambios significativos en el frotis? No, aquí no tiene que ver la aguja, pues deposita solamente una pequeña gota, incluso puede ser con la misma tapa del tubo, sin problema, o que le quites la aguja y le ponga la gotita, aquí no afecta. Lo que sí no debes hacer es transferir la muestra al tubo con la aguja puesta, entonces ahí sí se va a crear hemólisis, pero para hacer el frotis no, no afectaría nada. Perfecto, Doc. Doc, en el caso de trombocitos, eh, si, Ajá. si no mal recuerdo, en otra especie, estos son parte de una célula de mayor tamaño que da lugar a las plaquetas al salir de la médula Ujú. ósea y fragmentarse. Esas mismas, en este caso y especie, son células individuales como el resto. Ok, aquí también varía. Por ejemplo, si nosotros recordamos en mamíferos, las plaquetas vienen del citoplasma de un megacariocito, que efectivamente es una célula muy grande. En las aves no sucede así. Las aves, los trombocitos sí tienen una secuencia de maduración, que es una diferencia también importante. Entonces viene de un tromboblasto, de un trombocito inmaduro, que es casi como le llaman, y trombocito maduro, ¿no? Entonces, aunque sean esas tres líneas, pero sí es importante que sea una diferencia, sea una secuencia de maduración. Las plaquetas no, esas son fragmentos del citoplasma del megacariocito y en estos trombocitos sí hay una división más evidente. Perfecto, Doc. Doc, ¿los valores de referencia de ISIS los recomiendas? Fíjate que no, no mucho, porque la verdad los están bien locos. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos también cuando a la escuela llega mucha fauna. A veces te dicen valores de referencia de 0 a 15, pues nunca vas a tener ningún cambio, ¿no? O a veces, si tú te fijas en los animales que usan parálisis, a veces te dicen un animal o dos animales o cinco, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que de preferencia buscaras artículos. Te digo que está el Carpenter que nosotros usamos, o hay otros libros que también son que llegan a tener hematología y vienen varios valores. Entonces, lo que nosotros hacemos es como revisar varios porque a veces no vienen completos, ¿no? Entonces, es lo que te sugiero, si pudieras evitar un poco el ISIS, eso sería pues como ideal. Aquí hay un comentario, doctora, nos dice Sofía. ¿Hay forma de que posteriormente pueda apoyarnos con una plática sobre realizar la técnica de Neubauer El conteo. más el Ujú. conteo, perdón, más Sí. sacar algunos índices?
Sí, entonces sí, como tenía poquito tiempo, no me metí mucho en la técnica, pero si se da la oportunidad de que quieran que les platique cómo se procesa un hemograma de ave, con todo gusto. Perfecto, Doc. Y ya la última, Doc, nos dice, hola, buenas noches, doctora. Muchas gracias por su plática. Con base a los endoparásitos, solamente con el frotis y hemograma, supongo, podemos identificarla. Ok, aquí por ejemplo los endoparásitos no se te refieras a los que son hematófagos o a cuáles, porque por ejemplo los que vemos en el frotis son protozoarios, son hemoparásitos. Entonces estos están ya sea dentro del eritrocito o entre los eritrocitos, que esos son diferentes. Y efectivamente, cuando hablamos de hemoparásitos, lo vamos a ver cuando teñimos el frotis y obviamente dependiendo que veas, pues ya te vas a dar idea de si lo que el ave presenta es por este hemoparásito. Y cuando hablamos de las hemorragias, obviamente tenemos que hablar de los que sí son hematófagos. Hay nematos que son hematófagos, están las garrapatas, las chinches, las pulgas que son hematófagos y esos son artrópodos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, estos artrópodos van a crear hemorragias o los nematos que llegan a ser parásitos, por ejemplo, que son hematófagos también, como Syngamus traque, por ejemplo, que es hematófaga. Y a veces, por ejemplo, las coccidias no es que se alimenten de sangre, simplemente que dentro de su ciclo biológico van a ocasionar por el tipo de reproducción, ¿se acuerdan que es la esquizogónica? Va a provocar destrucción de los enterocitos y es cuando vamos a tener que las aves van a presentar diarrea. Entonces, una es por el tipo de ciclo, que en este caso son las eimerias, otra porque hay nemátodos o ectoparásitos que son hematófagos, y ahí sería la hemorragia. Y con respecto a los hemoparásitos, más bien estos van a crear crisis hemolíticas en dado caso, ¿no? Esa sería como la diferencia. Perfecto, doctora. Doc, pues no me despido. El día de mañana terminamos con la charla de bioquímica. Muchísimas gracias, doctora. No, de qué, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Perfecto, Doc. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana. Buen día, bye.